Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Como siempre, iniciamos nuestro programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, ahora somos más. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Megalabs, comprometidos con la excelencia. Y Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más. El líder invitado del programa de hoy es el señor Sebastián Hacha, director ejecutivo de la organización Pro Desarrollo. También fue senador nacional y es analista político. Con él vamos a hablar acerca de tres cosas. Vamos a preguntarle cuál es el escenario de la política para el año 2021, qué cambios habrá en la política post-COVID y cuál es el impacto de la política en la recuperación de la economía. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con Sebastián Hacha aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Sebastián Hacha. Sebastián, mucho gusto, un placer contar contigo nuevamente aquí en Líderes. Al contrario, para mí es un gusto volver a estar en este espacio contigo, con la gente de Canal Pro, un lugar donde me siento siempre como en casa, así que bueno, ojalá que podamos agotar, no creo que podamos agotar todos los temas, pero encararlos por lo menos con suficiente tiempo y con suficiente profundidad para dejar alguna reflexión que valga. Exactamente. ¿Cómo te ha ido durante esta cuarentena? Y yo creo que no me puedo quejar porque en realidad hemos visto que hay gente que ha pasado bastante mal, desde cuestiones laborales, por supuesto, y hasta cuestiones de salud, detrás de sus parientes, ellos mismos tratando de salvar su vida o han salvado su vida, otros en la lejanía de haber quedado atrapados en países distintos.
otras personas que han tratado de suplir sus actividades normales con changas, que también tuvieron restricciones en su momento. Exacto. Y hasta otras personas que han tenido proyectos, no sé, familiares, como casarse, por ejemplo, y algunos han tenido que suspender su boda y otros no, como hemos visto, lo cual nos recuerda siempre que todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros, como se suele decir, ¿verdad? Y creo que en ese contexto pinta de cuerpo entero, no lo digo circunstancialmente ni con el afán de generar ningún tipo de polémica, sino que la paciencia de la gente ya con 177 días de cuarentena se va soliviantando, ¿verdad? La gente está bastante angustiada y enojada por la forma en que se ha manejado la compra de víveres, por la compra de insumos para la salud, por la lentitud con la que se inició el proceso de transferencias monetarias, por el respeto irrestricto que mostró, no sé, podemos decir en los primeros meses, la ciudadanía con respecto a las normas de distanciamiento social, y que en la medida que estas otras medidas que tenían que venir desde el gobierno no se respetaban, la gente fue perdiendo también el respeto, ¿verdad? Otra frase muy conocida y muy vieja que dice: cuando el gobierno pierde la vergüenza, los ciudadanos pierden el respeto, dice. Entonces, creo que hoy estamos en un punto, sobre todo en Asunción Central y Ciudad del Este casi, ¿verdad? Porque estuvimos a punto de una confrontación muy violenta en Ciudad del Este, en la que va a ser muy difícil volver a una cuarentena total, a un cierre total. Ya la gente está bastante exasperada en sus ánimos, sí, de tener que escuchar casos de corrupción, de tener que ver cómo seguimos, cuando digo ver, digo con sus propios ojos, ¿verdad? O sea, hace semanas atrás, un sábado a la mañana nos enterábamos que había personas que estaban esperando en San Lorenzo desde las 4 de la mañana para hacerse la prueba, y a las 6 de la mañana, 2 horas después, se le comunicaron que no había insumos para hacerse la prueba y que tenía que ir a hacerse al privado por precios que oscilan, los $100, oscilan. Correcto. Para un poco para arriba, un poco para abajo. Y eso, ¿cómo puede ocurrir eso después de que se le dio $1.600 millones al gobierno para que gestionen eso, ¿verdad? Y en las sucesivas rendiciones de cuenta por parte de los ministros de Hacienda y de Salud y más cuestiones, vemos una ejecución que en la última semana se informó no supera el 8% del presupuesto que tiene Salud disponible. Correcto, correcto. Entonces, ¿cómo finalmente puede estar la gente? Y yo creo que me inscribo en la línea general, ¿verdad? Está nerviosa, está ansiosa, está desgastada, está con problemas seguramente en la casa, no necesariamente con la pareja, estoy hablando, sino con los hijos. O sea, los hijos tienen que estudiar, los hijos tienen que, algunos de los hijos ya tienen que trabajar, sé que tienen que quedarse encerrados. Hay gente que no tiene el espacio suficiente como para estar todo el día encerrado, hay gente que no tiene la conectividad suficiente para estar haciendo tareas online, hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene plan de datos para bajar lo que el ministerio está brindando a tientas, podemos decir, a tientas, porque en realidad lo que aquí hay es un gran nivel de improvisación. Lógico, nadie pensaba que esto iba a ocurrir, pero había algunas tareas que estaban pendientes del ministerio, como el tema de conectar escuelas y demás, que no se hicieron a tiempo, o llevan ya 2 o 3 proyectos rechazados dentro del proceso del FEI y demás cuestiones, y este es el momento en que la escuela remota no existe, no sé, no me animo a decir un porcentaje, pero mucho más, podemos decir que muchos más que el 50% de los alumnos del sistema de enseñanza público en este momento están recibiendo una educación absolutamente deficiente. Y con esto finalmente viene toda esta ansiedad, se convierte en incertidumbre de lo que va a ocurrir a futuro. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Cuándo vamos a volver a las clases? ¿Cómo vamos a volver?
Yo veo que en Uruguay, yo veo que en Argentina, yo veo que en Brasil, yo veo que en otros países siguen. ¿Cómo se explica finalmente eso a la gente? Es bastante complejo. Sebastián, si tuvieses que darle un feedback al presidente de la República, si fueses supervisor del presidente de la República y le tuvieses que decir, en una escala de 1 al 5, observando estos 6 meses de tu gestión, desde marzo, de 10 de marzo que empieza el confinamiento, hasta ahora, yo te coloco tal nota y te explico aquellos puntos donde hay que mejorar. ¿Qué nota le pondrías? Yo le pondría, sin temor a equivocarme, un 2. O sea, un 2. La actuación fue absolutamente aceptable, así se decía antes en mi época de colegio. No fue ni buena, ni muy buena, ni excelente. Tampoco fue insuficiente. O sea, hay que tener en cuenta que una de las medidas que se tomó, algunas, fueron buenas. Se hizo una medida de confinamiento muy temprana, que esa medida de confinamiento temprano fue una barrera para que hoy en día no superemos más números de infectados y muertes. Perfecto. También creo que en su momento le vino muy bien el nombramiento del ministro del Interior, Euclides Acevedo, que es una persona que maneja, quizá la persona que en el gabinete mejor maneje los signos. Estuvo enfermo, estuvo en un hospital público y salió del hospital público. Eso es un signo importante. Más allá de eso, el resto de lo que ocurrió es muy deficiente. La comunicación ha sido deficiente. Hemos tenido conferencias de prensa que se convocan en espacios tan simbólicos como el Palacio de Gobierno o el Muro Villaroga, en donde finalmente te dicen cosas que están sujetas a aplicación. Creo que cualquier persona que ha manejado una organización básica, no sé, un centro de estudiantes o lo que fuese, sabe que uno no comunica hasta que no sabe perfectamente bien qué es lo que va a hacer. Si aún no lo sabe, no comunica. Eso ha generado confusión, eso ha generado una pérdida de respeto progresiva hacia el gobierno con los memes, ¿verdad? Los memes hoy en día son la caracterización más importante del sentido de frustración que tiene la ciudadanía. Y eso no le ha ayudado a consolidar el liderazgo, porque en este tipo de casos el liderazgo es indelegable. O sea, lo que haga el presidente de la República le suma muchísimo y lo que no hace le resta en proporción también geométrica. Entonces, el hecho de no tener la oportunidad ni la claridad para tomar determinadas decisiones y comunicarlas de manera inequívoca, le ha restado ese liderazgo al presidente. Sebastián, 2 preguntas. La primera relacionada con este tema que me estás comentando, la deficiencia en la información. Y la segunda tiene que ver con evaluar la gestión, pero particular y específicamente del ministro Julio Mazzoleni. Con respecto a la primera pregunta, esta deficiencia en la comunicación ¿es responsabilidad de los voceros de la Presidencia de la República o tiene que ver el Ministerio de Información y Tecnología o ese ministerio está absolutamente para otra cosa? Yo creo que el ministerio que se pensó y funcionó, de hecho, en algún momento, estoy hablando del gobierno de Federico Franco, el gobierno de Lugo, ya no sé si en el gobierno de Cartes, pero sí en esos 2 gobiernos, es como que el viceministro de Comunicación, o SICOM se llamaba en aquel momento, oficiaba como un vocero institucional, no como un vocero político. Y quedó entonces que debería ser la función. Esa debería ser la función. Sin embargo, este tema de crear instituciones, nosotros tenemos
una compulsión los paraguayos a creer que creando instituciones vamos a solucionar los problemas, y realmente lo que hacemos es agrandarlos, no solucionarlos. Creamos una institución muy grande, de muy difícil manejo, MITIC. que es el MITIC. El viceministerio era más manejable, era como manejar una camioneta, vamos a llamarlo. Y cuando le pusimos el acople y nos cargamos todo el tema de comunicación, más el tema de agenda digital, más 130 millones de dólares que hay que ejecutar porque están allí, puestos por el BID, es como, hoy en día es como un triple eje más o menos, ¿verdad? Entonces uno no sabe cómo tiene que doblar porque tiene miedo de agarrar los cables. Estoy haciendo la aplicación más gráfica posible de qué es lo que yo creo que ocurre dentro del MITIC. Porque encima, hoy en día, con el tema del nivel de exposición y los niveles de cumplimiento, de accountability, Sí. a nivel público, sí. Hoy en día, en realidad, la gente te saca del cargo. Hoy en día, con 2.000, 3.000 tweets en una hora, concentrados en una hora de determinados tomadores de decisión, te cambia decisiones políticas. Lo hemos visto durante la pandemia, en aquel primer mes cuando se iba ya a liberalizar determinadas actividades y finalmente la gente dijo, no me quiero quedar, yo me quiero quedar en mi casa. El gobierno claramente cambió de posición. En una audiencia en donde la ministra de Trabajo y la ministra de Industria y Comercio dijeron una cosa y pero 5 minutos después el presidente salió a decir exactamente lo contrario. O sea, y esos son lujos que uno no se puede pegar. O sea, equivocarse tan groseramente en el tema de comunicación en una crisis no es un problema de forma, es un problema de fondo. Sí. Y por otro lado, evaluando el caso del ministro Mazzoleni, yo quiero decir que en su momento lo he felicitado y hasta públicamente a través de los espacios que ocupo en programas de comunicación, porque me parecía que sus medidas eran correctas. Okay. Sin embargo, cuando pasamos de las decisiones técnicas a las decisiones que son más políticas, destituir o no a un viceministro, destituir o no a los funcionarios que participaron en determinada compra, que finalmente fue un fiasco, porque participar después de una foto con un cheque que devuelve la aseguradora, no las personas que cobraron. Correcto. Me dicen a las claras que las convicciones que tengo yo y de las cuales yo me hago cargo acerca de quienes deben ocupar cargos públicos siguen siendo para mí las correctas. O sea, si uno no entiende de política, si uno no le gusta lo público y si uno no tiene el coraje para enfrentar el malón político, entonces no tiene que ocupar un cargo. El cargo de ministro es un cargo político, te guste o no te guste. Entonces, no es la primera vez, lógicamente, el caso del ministro Mazzoleni, a quien, reitero, yo considero que no es una persona deshonesta, yo creo que es una persona que está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de un desorden. Después vamos a hablar del concepto de desorden. Nos hace falta una Escuela Nacional de Administración, una ENA, como existe en Francia, en donde ningún funcionario puede ocupar un cargo público sin pasar por esa escuela. Porque en esa escuela lo que te enseñan es que vos no podés decir, no, yo soy un técnico, en realidad las cuestiones políticas se ocupa fulano en mi ministerio. No. El presidente de la República, que es el ser más político de un país, porque fue electo por el voto popular, firma el nombramiento de un ministro y esa firma lleva el peso de los 1 millón y tantos de votos que le han firmado. Entonces, esa persona representa a esa voluntad política. Esa persona que carga con esa firma no puede decir yo estoy en otra, porque yo en realidad soy técnico, entonces yo en realidad no entiendo muy bien este tema de política. Entonces, hay un enorme espacio dentro de la función pública en donde los niveles de exigencia política son mucho menores, directores de hospitales,
directores de regiones sanitarias, viceministros, quizás no puede tener un viceministro que sea ya más técnico, en donde ese tipo de acciones uno puede decir y van a estar justificadas. Hoy es injustificable eso. Hoy en día uno no puede decir, no, en realidad la remoción de tal o cual funcionario está sujeta a la voluntad política de la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores. O sea, no funciona así, debería funcionar. Si la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores no confía en mi gestión de echarle a esta persona y me van a interpelar porque le he hecho, entonces hago mi maleta, cierro y me voy. Así debería funcionar. ¿Vos pensás que él debió haberse ido? Yo creo que cuando ocurrió la primera, yo creo que, a ver, la respuesta es ahora debería irse. Porque el paciente tiende a desmejorar. O sea, nosotros estamos en una situación en la cual yo no tengo ningún tipo de formación médica, pero por lo que he hablado con los matemáticos, ya no con los médicos, y la matemática suele ser una ciencia más exacta que cualquier otra. Los números que tenemos, más el verano que se avecina y más las temperaturas y el tipo de vida que tenemos, nos dice que este mes quizá, como lo ha dicho algún funcionario del ministerio, va a ser el peor y después, bueno, vamos a ir ahí como una meseta y después quizá vayamos bajando. Pero vamos a seguir subiendo un poco más. Yo creo que en algún momento el ministro no se dio cuenta de que él era indispensable y que lo que él decía se iba a hacer. Y si él decía, quiero que a toda esta plana de funcionarios se le eche, el presidente de la República lo iba a hacer. El no reconocer ese poder político es un error que merece la destitución o merece la renuncia. Yo me tengo que ir porque finalmente no me hacen caso. Cuando decís sacarle las responsabilidades, decís sacarle del cargo o mantener en el cargo y delegar en otra persona otras responsabilidades, por ejemplo, administrativas. Yo particularmente digo sacarlo del cargo, ¿sabes? Pero yo creo, ahí sí yo creo que el presidente de la República ya demostró cuál es su limitación. Y la limitación que tiene el presidente de la República es que por acción o omisión él no está cerca de la realidad. Él no está cerca de la realidad. Tiene demasiadas personas que hablan alrededor y él escucha demasiado a esas personas que están alrededor. Y lo que hacen esas personas es, decía un profesor mío de política, son los alejos, dicen, son los que te alejan de la realidad, te alejan de la gente. Correcto. Entonces, el presidente es muy de escucharle a estos alejos. Cierto. Y tomar decisiones impulsivas que después terminan en, no sé si decir bochorno, ¿verdad? Pero, Pero es muy importante eso que estás diciendo, porque significa que si el presidente de alguna manera está blindado por esos alejos de la realidad, él no está teniendo la capacidad de tener empatía con lo que se está sintiendo en la calle. Yo creo que él no tiene la visión precisa de lo que está ocurriendo. Y como lastimosamente en nuestro país se ha prostituido tanto el tema de las encuestas y demás, y de hecho las encuestas se hacen solamente para ganar elecciones o para decir que alguien está ganando las elecciones, y que por supuesto con el respeto que me deben los contados con los dedos de una mano encuestadores que no lo hacen. La encuesta es una herramienta muy útil para saber qué quiere la gente en un determinado momento y resulta que no lo hacemos nosotros. Preguntamos ahí al jefe de gabinete, al policía que está frente al que hace guardia en nuestra casa, cómo está, y ¿quién te va a decir que está mal? ¿Quién te va a decir que está mal? No es como el caso, muy lírico por cierto, que muestra la película Las horas más oscuras, de Winston Churchill, que él se baja y pregunta en el underground, en el metro de Londres, si es que tenía que capitular y firmar la paz con Hitler o no. Es un poco más complejo que eso, ¿verdad? Uno no tiene generalmente personas que estén y que te digan realmente lo que sienten y lo que quieren, ¿verdad? Aunque
hoy en día hay otras formas de poder saberlo. Las redes sociales quizás sean la forma más espontánea de saber qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Dijiste, la gente hoy la siento angustiada, a la gente hoy la siento enojada. Y esto tiene que ver con la pandemia, tiene que ver que hemos tenido más tiempo para estar en nuestras casas y por lo tanto los liderazgos han estado más expuestos a nuestro escrutinio y hemos visto, como bien dijiste, 1.600 millones de dólares, baja ejecución y cosas que ya sabíamos que estaban mal, por ejemplo, la precariedad de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, que también mencionaste, han quedado más en evidencia con esta pandemia. A partir de esta indignación, a partir de este enojo, a partir de esta frustración ciudadana, ¿pensás que el COVID puede generar un antes y un después en la política? ¿Que pueden haber cambios importantes, relevantes? Estamos muy próximos a ver eso porque en julio ya son las internas partidarias. Y esas internas partidarias... ¿Eso es para municipales? Para municipales. Okay. Esas internas partidarias son bastante fuertes en los partidos tradicionales. Hemos visto cómo se han inscrito tantos movimientos políticos en las últimas semanas, especialmente dentro del Partido Colorado. Okay. En el Partido Liberal ya sabemos que hay tantos movimientos como líderes existen prácticamente. Lo que va a ocurrir allí es que vamos a empezar a ver muchas formas nuevas de hacer política, o sea, vamos a tener ya la vacuna, si no tenemos la vacuna, ¿cómo vamos a hacer los meetings políticos? O sea, vamos a tener que, ¿cómo vamos a hacer casa por casa? ¿Nos van a dejar pasar? Vamos a tener que hacer, vamos a tener que acostumbrarnos a la cara del candidato con tapabocas, ¿verdad? O sea, ¿cómo le conocemos finalmente? Porque recordemos, se va a votar con una electrónica y tenemos que conocer la cara del candidato. O sea, menudo problema vamos a tener. Lo cual puede hacer que hayan tres Sebastián Hacha que estén candidatados y estén en 3 lugares diferentes, ¿verdad? Pues total vas a tener la cara tapada. Eso creo que va a ser lo primero que vamos a ver en el proselitismo. Ahora bien, yo creo que ahí tiene que haber un catalizador de cambio, debería haber un catalizador de cambio para que esto sea una oportunidad. Okay. Y me parece a mí que todas las buenas intenciones que existen con respecto a la reforma, la mal llamada reforma del Estado, porque en realidad la única forma de reformar el Estado, hablando desde la ciencia política y desde la ciencia jurídica, es una reforma constitucional, ¿verdad? Yo lo que creo que nosotros queremos es una reforma de la administración pública. En eso estamos de acuerdo, o sea, queremos que el funcionario tenga un salario acorde a su esfuerzo, queremos que hayan menos planilleros, o sea, eso no es una reforma del Estado, es una reforma de la administración pública, que enmarca en cierta manera también nuestra discusión. Nosotros no vamos a decidir si es que vamos a tener un poder judicial más grande o vamos a sacarle al Consejo de la Magistratura, ese tipo de cuestiones no vamos a decidir. Ahora, dentro de las reglas que están marcadas, vamos a hacer una analogía con el deporte. La cancha de fútbol no va a cambiar. Lo que nosotros vamos a ver es cómo vamos a jugar dentro de la cancha de fútbol. Si vamos a jugar con línea de 3, si vamos a poner 5 defensores, esas son las cosas que podemos nosotros dialogar. Okay. Y otra vez tenemos que ser muy conscientes que por el nivel de aprobación que tiene el gobierno, por el nivel de correlación de fuerzas a la interna del partido de gobierno y por el desgaste que lleva ya en años, no sé si nosotros vamos a poder cambiar demasiadas cosas. ¿Cuál sería una reforma tremenda? No sé si vamos a poder privatizar la ANDE. Cuando decían los 90, me acuerdo que prácticamente al salir acá te estaba esperando un francotirador. Hoy en día hay que decir y tenemos que pensarlo. Y si hay alguien que no le gusta, pues tendrá la forma de decirlo y otras personas. Lo que yo quiero como ciudadano es que el servicio de energía eléctrica sea cobrado de una manera justa y no se corte 3 a 4 veces al mes. Eso es lo que yo quiero. Okay. No me importa quién me preste. O sea, a mí no, yo lo que ya creo que hoy en día va a ser muy difícil de creer, valga la redundancia, es que en realidad si eso lo sigue haciendo el Estado, de por sí va a ser equivalente a una riqueza nacional. Okay. Hoy lo que vemos es que lastimosamente es una riqueza que se queda en un grupo bastante pequeño.
Correcto. Sebastián, sobre este... No, y una última cosa para terminar esa idea, ¿verdad? Okay. Pero lo que sí tenemos que hacer es ordenarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Okay. Hay que ordenar la casa. O sea, volviendo al tema, el tema de la ANDE. O sea, yo no puedo tener dentro de la ANDE todavía personas que o no se jubilan o están con una acción de amparo en sus cargos y demás cuestiones. Hay que ordenar. Eso es lo poco o muchísimo ya que podemos hacer. Okay. No podemos, por ejemplo, tener, o sea, el subsidio más alto que nosotros pagamos, Federico, no es el de Tecoporá ni el servicio de la deuda. Se llama el de la caja fiscal. Correcto. 120 millones de dólares anuales para pagar la jubilación de funcionarios. Correctísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer y por qué no hacemos que la caja fiscal haga como el IPS una colocación de sus fondos en el sistema financiero, por ejemplo? Correcto. O sea, ese tipo de cosas no son cirugía mayor. Por supuesto que hay gente que te va a decir que no se puede, pero lo que pasa es que nosotros le preguntamos a las personas incorrectas. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta. Me gustó esto de separar en dos. Una cosa es reforma del Estado, ok, que bien mencionaste, esto ya requiere de una constituyente, y otra cosa es la reforma de la administración pública. Ok, con respecto a este tema de la administración pública, como bien mencionaste, requiere que nos ordenemos. No son cirugía mayor, pero sí son cirugías importantes. Ahora, hay al respecto, no sé si qué credibilidad le das vos, eso me gustaría que vos me digas si esto es simplemente amagar nomás o realmente hay intenciones. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene una batería de proyectos de reforma de la administración pública verticales. Son más o menos una docena. Uno tiene que ver con lo que mencionaste, la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. El otro es la reforma de la estructura y organigrama del Estado. El otro es la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, la Ley de Administración de Pasivos, la Ley de Servicio Civil, la reforma de la educación, la reforma de la salud, más o menos una docena de proyectos, y le pusieron 3 ejes horizontales transversales que son coordinación y agilidad, gobierno digital y transparencia. No sé hasta qué punto realmente el gobierno tiene la intención de profundizar. Tal vez puede ser negativo, y esta es la pregunta, Sebastián. El COVID nos vino a demostrar que nos quedamos sin recursos. La recaudación fiscal cae y el margen que teníamos para que nuestra deuda, que todavía estaba por debajo del 30% del tamaño de economía, nos comimos con estos 1.600 millones de dólares, aparte vinieron unos 390 millones de dólares extra. Entonces ya estamos bordeando el 30%, con lo cual ya no tenemos prácticamente margen para seguir tomando deuda. Entonces, de alguna manera puede ser positivo que digamos, che, hay que tomar en serio esta reforma de la administración pública, porque ya no podemos seguir costeando esto así como está, con los servicios de tan mala calidad. La pregunta es si vos crees que esto, cuando se discuta en el Parlamento, va a tener un palo en la rueda, o este escenario nos va a ayudar a que se apruebe. Va a depender, y esto es quizá la respuesta más difícil de escuchar, más argel, ¿verdad? Porque va a depender exclusivamente de lo que las personas que nos están viendo esta noche puedan hacer sentir a través de sus perfiles de redes sociales a los diputados y senadores sobre qué es lo que nosotros queremos. Y créanme que es así, o sea, tengo muchas experiencias. Yo estoy en la asesoría política hace varios años y hago también un poco de investigación científica sobre el tema de economía subterránea, que fue el tema que me trajo aquí la última vez. Y lo que nos damos cuenta cada vez con mayor convicción es que en la medida que la gente entienda lo que se va a votar y presione hacia un determinado lado, hacia ese lado van a ir los políticos. Nadie a mí me hubiese convencido hace 7 años, cuando estaba saliendo del Congreso, de que
creo que son 5 o 6 senadores iban a ser expulsados del Senado. Yo le iba a decir, eso es ciencia ficción. Y sin embargo, así lo fueron. Ok. Entonces, ¿es todo eso lo bueno que esperaba yo del universo? No, pero es gran parte de lo que esperaba de la conspiración del universo. La clave está en empezar a hacernos preguntas que son muy incómodas, pero muy necesarias. Si el gobierno subió los impuestos a la cerveza el año pasado en la reforma, pues recordemos que hubo una reforma tributaria, por las externalidades negativas que tiene el alcohol en las personas. Cierto. La pregunta es, ¿por qué seguimos gastando como Estado en una empresa que hace caña destilada? Esa es la primera pregunta. Si el gobierno le pide a las grandes empresas, algunas de las cuales son mis clientes, que haga un gran esfuerzo cuando no facturan, de seguir pagándole a sus empleados, porque son grandes, porque esa es la concepción de la capacidad impositiva en el Paraguay. No es cuánto te sobra de margen, sino cuánto es tu tamaño. No es cuánto es tu facturación neta, sino cuánto es tu facturación bruta. No es cuánto es la rentabilidad que tiene tu negocio, sino cuántos millones de dólares vos movés. Ese es el concepto de riqueza en el Paraguay. Ese fue el concepto de riqueza que movió a un grupo de senadores a hacer aprobada una ley que las empresas de telecomunicación tienen que darle internet gratuito a 91.000 estudiantes universitarios. ¿Quiénes son? No sé. ¿Por qué a los universitarios y no a los de la educación primaria? Tampoco sé. Pero lo que sé es que vos y yo y don Pepe Pérez, que vive en Huañaró y tiene una antenita para ver Cablevisión, vamos a tener que pagar la educación de estudiantes universitarios porque lógicamente las telefónicas van a poner 10 millones de dólares y van a incorporar eso al costo del servicio. Eso es lo malo que va a pasar. No, dice uno de los senadores, no va a ser así porque le pusimos un artículo donde dice está prohibido ajustar el costo de sus servicios. Yo le dije, bueno, Argentina se animó ahora para hacer eso, pero creo que ni Castro en el 59 hubiese pensado hacer eso en una sociedad en la cual hay un mercado libre y hay disposiciones constitucionales que prohíben la fijación artificial de precios. Okay. Sebas, Ahí, ese es un tema muy interesante. Entonces, quiero volver después. Sí, vamos a volver. Pero te digo, tema. ese es un ejemplo. ¿Por qué tenemos capaz? ¿Por qué nosotros, por qué el Estado? Y cuando digo el Estado, digo, ¿por qué ministros, viceministros nos dicen aguanten, ayuden? No, hagan el sacrificio de aguantar con sus empleados cuando nosotros con nuestros impuestos estamos pagando un ferrocarril que no existe. No existe el ferrocarril. No es que está el inglés que va a andar 500 metros, no sé cuándo. No existe el ferrocarril. Entonces, ¿por qué nosotros pagamos por el ferrocarril y nosotros tenemos que pagar impuestos para pagar una caja de jubilaciones especializada? Una caja de préstamos de funcionarios del ferrocarril está dentro del presupuesto, Federico. Está dentro del presupuesto general de la nación. ¿Por qué? Si yo tengo una empresa y ellos tienen una asociación de empleados, yo le puedo obligar a mis proveedores a que ellos me paguen la asociación de empleados de mis trabajadores. Claro, ilógico. Es absolutamente ilógico. Entonces, estamos desordenados. Ok. Y ese orden requiere un mínimo de liderazgo y un mínimo de sacrificio, como lo hizo el presidente uruguayo. El presidente uruguayo fue de hecho es nieto e hijo de políticos y expresidente de la República. Él, antes de que le propongan, ya le bajó el sueldo a los que ganan más. Antes de que le digan hacer un sacrificio, ya le dijo a sus empleados, todos vamos a hacer un sacrificio. Antes de que alguien surja la idea de vamos a hacer un impuesto COVID para que los más ricos paguen. Okay. Ya dijo, en este país no se va a cobrar impuestos a nadie porque es la gente que pone la plata y que genera riqueza y que paga impuestos hoy a la que nosotros le vamos a estar castigando. Porque están pedaleando. Es el tiempo de la comunicación, es casi tan importante como la comunicación. Y él se ganó ese respeto en el mundo entero.
Uruguay, con los números que teníamos, más o menos parecidos, después nosotros nos disparamos. Fue el único país que tuvo la confianza de los Estados Unidos y la Unión Europea para recibir vuelos desde su país. Ok, absolutamente, absolutamente. Dijiste, no sé si tomé nota correctamente, estamos desordenados y para empezar a salir de esto necesitamos liderazgo y sacrificio. Y sacrificio. Y el sacrificio tiene que verse en signos. Lo que hizo Euclides Acevedo, ese es un sacrificio que la gente valora. Oja y justo de lo mitad. Él dijo, si yo me enfermo me voy a ir a un hospital público. Y cumplió. Correcto. Entonces, ese gesto, si lo hiciesen otros personajes icónicos del gobierno, hace que la gente tenga un mayor respeto hacia quien manda o recupere el respeto hacia quien manda. Correctísimo. Todo esto en el supuesto que vos me decías, si yo era ahí suplente, ¿verdad? Si el presidente me hubiese dicho, che, ¿vos qué opinás de esto? Entonces, yo digo, sería muy bueno, por ejemplo, que como en el Uruguay, ya que hablamos, bajemos el perfil de los viceministerios o de los ministerios. Yo tenía un amigo que sirvió 15 años como viceministro de Turismo en el Uruguay. Ok. Y siempre contaba esto y sigo contando como ciencia ficción. El vehículo en que se manejaba era un vehículo, no voy a dar el chivo, pero un vehículo brasilero, 4 puertas, sedán pequeño, muy pequeño, de 1000 cc de cilindrada. Sí. O sea, que lo llevaba y lo traía a todas partes con un chofer. A las 5 de la tarde le dejaba en su casa y el chofer se iba a dejar el vehículo en el ministerio y se tomaba un colectivo a su casa. Eso aquí es ciencia ficción. Así mismo, así mismo. Sebastián, me gustó mucho cuando yo te pregunté acerca de qué tan probable es que estas buenas intenciones manifestadas desde el gobierno, me estoy refiriendo a los proyectos verticales de reforma de la administración pública, le voy a llamar así a partir de ahora, salgan o se tranquen y en el Congreso no le den luz verde. Y me dijiste, depende de cuánto la presión popular empuje a favor, porque la voluntad de la política no va a ser desobediente con esa presión popular. Así que tomo esto de empoderarnos nosotros y si realmente nos interesa que esto salga, que realmente presionemos. Entonces yo te pregunto lo siguiente, si realmente nosotros nos ponemos de acuerdo en presionar, la ley Godoy, por ejemplo, no hubiese terminado como terminó en el Oparaí. Si hubiésemos presionado desde el punto de vista de una ciudadanía empoderada, tal vez esa ley hoy hubiese estado promulgada. Sí, la ley Godoy, de hecho, salió en un 30% más o menos, o sea, lo cual ya es una gran cosa. Ok. Porque fue una ley que se hizo de una manera muy rápida, fue una ley que se hizo es cierto, con algunas imperfecciones. Con las mismas imperfecciones con las que aprobamos endeudamiento. Correctísimo. Pero para aprobar endeudamiento no somos tan quisquillosos con las imperfecciones. Pero esa ley tenía esa palabra que vos dijiste, señales. Claro, tenía las señales que se necesitan. Que nadie gane más que el presidente. Si no hubiese habido presión, se hubiese rechazado en primera vuelta. Ahora se va a aprobar, como te digo, un 30% aproximadamente, lo cual ya es, para mí, ya es un paso. Correcto. Lo que tenemos que plantearnos en adelante es, dijiste allí, señalaste muy bien, el tema de la digitalización, por ejemplo. ¿Por qué no podemos tener un gobierno digital? Y no tenemos un gobierno digital porque no queremos. Esta mañana le escuché al ministro de MITIC decir que todo lo que se hizo en los últimos 6 años en el registro civil antes de este gobierno se ha perdido. Se ha perdido. Y el medio en cuestión mostraba en aquel entonces quién era el presidente y que decía que estaban dando las computadoras y los sistemas y demás. Y hoy en día no hay ninguna información digitalizada con respecto al tema de los registros. Correcto. Eso es una tragedia. Si yo te cuento finalmente el tema de cómo se manejan este tema de las pruebas COVID y demás cuestiones, a dónde van, cómo es el contrato de servicio modelo que tiene el ministerio y quiénes son los prestadores de servicio.
te puedo decir que cuando terminen, si es que no le pagan, cada uno mete la computadora bajo su brazo y se va con toda la información tuya, mía y de todas las personas que nos pudimos hacer pruebas. Entonces, ¿por qué? Porque como estamos desordenados, no tenemos luego una forma de contratar y no tenemos una forma de cómo sistematizar nuestros datos. Ahora, lo que podemos empujar, por eso el desorden para mí es una cuestión clave en este tema, es tratar de empujar para ver si el desorden es involuntario o voluntario. Si el desorden fuese voluntario, entonces el gran tema a vencer es, ¿saben qué? Yo quiero tener una sola base de datos. Porque entonces va a ser la única forma de que yo voy a sacarme mi registro de Asunción y sé que mi vecino no se va a ir a Lambaré, Catueté, no sé, Nueva Italia, y demás cuestiones porque le sale más barato. Porque va a haber una sola base de datos. Entonces cuando cometo una infracción en la ruta, le puedo decir tranquilamente al policía, hágame nomás la multa. Y el policía no me va a decir, no, pero usted se tiene que quedar detenido porque en realidad tiene que venir una persona. Absolutamente. No, tranquilo, yo estoy individualizado en una base de datos. Así mismo. Toda esta discusión otra vez tiene su contracara. La gente te dice, no, por el estado policial y no sé cuántas cosas. Y la verdad es que, como decía ya mi abuela, vos, mi hijo, no podés tener la chancha y la cría. Tenés que decidirte, la chancha o la cría. Entonces, ¿vos querés tener un país más ordenado y más seguro o querés tener un país más libre y más desordenado? Entonces, hay decisiones que se tienen que tomar. Decía el expresidente ecuatoriano Yamil Mahuad, que hoy en día enseña en la Harvard Business School, y es profesor de negociación. Él decía, cuando uno toma un cargo, uno tiene que decidir cuál va a ser tu paisaje y cuál va a ser tu problema. El paisaje no vas a cambiar, tu problema vas a solucionar. Y él le explicó lo que a él le tocó, ¿verdad? A él le tocó el primer niño que llegó en la historia de la humanidad, que arrasó con todas las bananas y las flores y toda la producción agrícola. Luego le hizo erupción el volcán que está al lado de Quito, generando no sé cuántos miles de desplazados, y dijo, bueno, esto yo no puedo cambiar, no puedo cambiar la fuerza de la naturaleza. Lo que puedo hacer es negociar la paz con Fujimori y evitar una guerra. E hizo eso y lo logró. Y lo echaron. Porque también está dentro de estas decisiones públicas, y con esto termino la reflexión sobre qué es lo que hay que hacer, es si la gente, cuál es la perspectiva o cuál es el anhelo, qué quiere una persona cuando entra a un cargo público. Si está esperando aplausos, que se dedique al ballet o al stand-up. Porque en el cargo público, el político, lo único seguro que te va a pasar es que te van a romper la cabeza. Si vos querés darle el gusto a todo el mundo, estás perdido. Seba, te tengo que interrumpir. A mí me encanta escucharte, pero no me voy a perdonar si no te pregunto tu opinión breve. Por supuesto. Sobre algunos temas en particular. Claro. Ya tomé la decisión de resignarme porque no me van a caber todas, pero por lo menos algunas. Sí, cómo no. Muy bien. Te menciono 2 o 3 preguntas rápidas para que vos sepas que necesito tu respuesta a cada una de estas preguntas. La primera pregunta, cuando te dije si el COVID puede ayudarnos a que haya un cambio para bien en la política, me dijiste necesitamos catalizadores. La pregunta es, ¿hay algunos políticos extra sistema que tal vez representen un aire fresco dentro de la política paraguaya? Podría ser Sebastián Villarejo, Katia González, Sebastián García. ¿Cuál es su rol en el cambio de la política paraguaya? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, crisis económica. Al principio dijimos que la recuperación iba a ser rápida porque el golpe fue, la parada de la economía fue muy de golpe, pero que una vez que el desconfinamiento empezaba a ser progresivo nos íbamos a recuperar en forma de V corta. Caímos de golpe y nos recuperamos de golpe, pero aparentemente tal rapidez no va a haber, va a ser gradual pero lento la recuperación y eso puede complicar el panorama social. ¿Vos pensás que en los próximos meses, tal vez primer semestre de 2021,
¿podemos tener un escenario de conflictividad social y revueltas populares? Te dejo esas dos preguntas. Tengo más, Sí. pero te dejo esas dos preguntas. El rol de los catalizadores es no ser políticos. Imagínate lo que te digo. Los millennials y los centennials no quieren saber nada de la política así como hoy la concebimos. O sea, probablemente no muchos vayan a vernos esta noche directamente. Quizás nos vean en las cápsulas después o cuando pasen parte de las cápsulas a través de las redes sociales, ¿verdad? Donde ahí aparecen varias personas que pasaron aquí, están sentados donde estoy yo y me llega de repente, porque ya quiere decir que hay una generación que nos está escuchando porque quizás sacó algo interesante. Algo interesante no significa que lo que hablemos no sea interesante, sino que a ellos les interese el tema. El rol de personas que quieren ser frescas que quieren y pretenden ser frescas en la política es ser frescas en la política. Significa que uno tiene que estar sujeto a un proceso de cambios en cuanto al ejercicio del poder, que uno tiene que aprender muchas veces de ejemplos que no nos gustan mucho. No sé, Bolsonaro. Voy a decir, a mí no me gusta mucho Bolsonaro, a mí no me gusta mucho Trump, a mí no me gusta mucho López Obrador para tratar de cubrir todo el arco ideológico. Pero tengo que decir que son muy efectivos haciendo política. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, yo tengo el poder y yo voy a ejercer el poder, para bien o para mal. Entonces, básicamente, para una persona que hoy en día tiene poco tiempo para dedicarla a la política, le gusta eso, porque sabe que esa persona se va a ocupar de lo que yo ya, de hecho, no me quiero luego ocupar. Ok. Con respecto al tema de la lentitud en la recuperación y que es un motivo de preocupación de todos. Si está dentro de tu radar que podemos tener ciertos estallidos. Yo creo que en la medida de que no haya un mensaje, como te decía, un signo político de la dirigencia con respecto al tema de lo que se viene y los sacrificios que aún tenemos que tener, no descartaría de que tengamos un proceso de conflictividad social. Correctísimo. Sebastián, tenemos que irnos a una pausa. Yo quiero dejarte una pregunta y me la responde a la vuelta de la pausa. Perfecto. Hace poco tiempo el doctor Aníbal Filártiga, reconocido médico y que también dio su grano de arena a la función pública, en una entrevista dijo, el pueblo paraguayo es pobre, enfermo e ignorante. Yo quiero tu reflexión con respecto a esas. ¿Te parece que es una descripción realista de nuestra situación? Yo quiero tu reflexión a la vuelta de la pausa. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con Sebastián Acha. Seguimos con el señor Sebastián Acha. Sebastián, la pregunta sobre cuál fue la descripción que dio el doctor Aníbal Filártiga sobre el pueblo paraguayo. Yo no estoy de acuerdo. Yo coincido que somos un pueblo que sufrimos mucho los problemas de salud y sufrimos mucho los problemas económicos. Pero no creo que seamos un pueblo ignorante. Lógicamente respeto muchísimo su visión. Yo lo que creo es que nosotros lo que no tenemos es un proceso de conciencia sobre las cosas que hacemos. Ese es nuestro principal problema como sociedad. Correcto, correcto. Sebastián, la siguiente pregunta. ¿Te parece que nuestra sociedad tiene un proyecto común de nación, un sueño común, un imperativo moral que nos agrupa y que se llama nosotros? Creo que es la continuación de la respuesta, me parece muy interesante. No porque no nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que queremos. Entonces, mientras no nos preguntemos qué es lo que queremos, va a ser muy difícil que podamos convenir en que, este es nuestro camino común. Sin embargo, hasta casi si se quiere intuitivamente, fíjate vos que hay menos corrupción en las ollas populares que se manejan entre grupos sociales, de comisiones vecinales y más cuestiones, que en la compra hechas por importantes empresas con los mejores funcionarios de contrataciones públicas con respecto al COVID. Entonces,
Pero la cuestión es el proceso de reflexión. Eso es lo más importante. Correcto. ¿Qué libro le regalarías al presidente de la República? ¿Por qué fracasan los países? De Darwin Acemoglu y James Robinson. Creo que allí explica estos temas que hablamos, el tema de el bajo nivel de institucionalidad, la impersonalidad del poder, que es lo que nos hace falta tanto a nosotros los paraguayos. ¿Por qué mencionaste tantas veces en el programa la palabra desorden? Porque si nosotros como ciudadanos somos desordenados, ergo te ipsum decía, esum te ipsum, conócete a ti mismo, decía en la entrada al templo de Apolo en la antigua Grecia, conócete a ti mismo. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, que es lo que nos ocurre, no sabemos a dónde queremos ir, y si no sabemos a dónde queremos ir, cualquier colectivo nos deja bien. Y básicamente ocurre eso en nuestra administración pública. O sea, nosotros tenemos funcionarios que salieron de aduanas y están trabajando en el Ministerio de Salud. O sea, ¿con qué criterio entonces entraron a aduanas o con qué criterio se los manda al Ministerio de Salud? ¿Verdad? O sea, somos bastante dispersos en eso. Y para proceder a esa reflexión y para terminar con ese desorden, yo creo que hay que apuntar mucho a lo que acaba de fallecer Ken Robinson. Algunos lo llamaron el mejor maestro del mundo, gran revolucionario de las artes pedagógicas. Y él decía, ¿en qué tenemos que educar a nuestros hijos? En las 3 C, decía él. Creatividad, colaboración y conciencia. Vos no sabés que van a trabajar tu hijo en la década que viene. No sabemos, porque pueden ser... Pero si uno tiene creatividad, si uno aprende a colaborar con la gente y uno tiene conciencia, que es saber cuál es mi lugar en el mundo, uno va a poder triunfar. Un gusto escucharte. Gracias por venir. Gracias a vos, Fede, un placer. Señores, soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches.